Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en una tensión muy palpable en Argentina. Por un lado, un gobierno con una agenda de austeridad, bueno, muy marcada. El famoso no hay plata, la motosierra. Sí, símbolos muy potentes. Y por otro, la universidad pública que allí es, históricamente, un pilar, ¿no? Un motor de ascenso social. Exacto. Y bueno, con la llegada del nuevo gobierno, el de la Libertad Avanza, vino un enfoque de ajuste estructural, bastante fuerte. Y la educación superior quedó ahí, en el punto de mira, no solo por el dinero, por el presupuesto, sino también ideológicamente. Claro, eso que se oyó desde el oficialismo de calificarla como foco o usina de adoctrinamiento. Eso mismo. Una etiqueta, bueno, bastante polémica. Y para entender mejor cómo aterriza todo esto, tenemos un análisis que me parece muy interesante de Marce Oliveira. Se centra en una universidad concreta, la Universidad Nacional de Misiones, la UNAM. Ah, sí, sus trabajos La colmena despolitizada y Hormigueo. Son muy gráficos. Exacto. Es como una radiografía de lo que él llama patologías institucionales. Cosas que, ojo, ya estaban ahí antes, ¿eh? Claro, eso es fundamental. Habla de dejadez, de ineficacia, problemas sindicales, cosas internas. Entonces, la misión de este Deep Dive es explorar justo eso. Cómo esa crisis interna, digamos, esa microsituación en la UNAM, interactúa, cómo choca y se amplifica con el shock externo del ajuste, el macro que impone el gobierno. Y recalcar esa idea. La debilidad interna no es culpa del nuevo gobierno, pero sí que, bueno, allanó el terreno, ¿no? Hizo que el ajuste calara más hondo. Exactamente. Es un factor que facilita o agrava el impacto de la política nacional. Vale, pues vamos a ello. Oliveira habla de cultura institucional en la UNAM, pero suena casi eufemismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una forma un poco velada de criticar sin señalar nombres, en un ambiente que él mismo describe como devaluado y agresivo. Pero aunque use lenguaje abstracto, él dice que dentro se sabe quién es quién. Usa esa metáfora de reinas, obreras y zánganos. Sí, deja claro que la jerarquía, aunque no se diga, se percibe. Se sabe quién manda y quién rema. Y ahí entra un concepto que él acuña, el cualquierismo. ¿Qué es eso exactamente? Suena curioso. Pues mira, el cualquierismo viene a ser la cultura del da igual, del vale todo, la dejadez, la arbitrariedad hecha norma. Se ve, por ejemplo, en nombramientos. Gente puesta a dedo, sin mirar si vale o no, falta de formación para el personal, normativas clave. ¿Cómo cuáles? Pues los concursos para puestos fijos, por ejemplo, paralizados desde 2015. O exigir a la gente que haga 1000 cosas, multitareas, pero sin reconocerlo ni pagarlo. Una improvisación constante. Entiendo. Y también describe un loteo de poder, como si las secretarías y puestos fueran un botín. Sí, un reparto para mantener al equipo directivo de turno, lo que llama un oficialismo permanente. Incluso habla de inflar la plantilla, contratar gente sin tener claro para qué, ni si hay dinero, y el control de la información como una política activa, que no se sepa mucho. Y la crítica al sindicato, a Apunam, es dura, ¿eh? Sí. Habla de beboteo gremial patronal. ¿Beboteo? ¿Qué quiere decir con eso? Pues, a ver, sugiere una connivencia, una relación demasiado cercana, casi de complicidad entre el sindicato y la patronal, la dirección. Les acusa de tapar irregularidades, por ejemplo, ingresos de personal que violaban el convenio colectivo, el estatuto de la universidad. Y de quitarle hierro a las críticas, ¿no? Como si fueran solo catarsis. Exacto. Y de fomentar la apatía, la desafección, que la gente pase de todo, y en lugar de acción política real, pues lobby, politiqueo de pasillos y lo que llama canicheo. Canicheo, otra palabra curiosa. Servilismo. Algo así, sí. Acciones más para quedar bien, para hacer la pelota, que para defender de verdad los derechos. Y un ejemplo claro de esa desconfianza interna que él describe fue el lío con la evaluación de desempeño. Sí, ahí se vio mucho miedo. Se rechazaban indicadores subjetivos como ánimo de superación, cosas así. Claro, por miedo a la arbitrariedad, ¿no? Al capricho de cualquiera, como dice él. Justo. Y se prefería reducirlo todo a lo mínimo, a lo fácil de comprobar. Si has venido a trabajar y si sabes hacer lo básico. Por miedo a la manipulación, incluso electoral. Vale, entonces, sobre este panorama interno, que ya vemos que era complicado, llega el ajuste externo del gobierno actual. ¿Y los números? Los números son tremendos. A ver, la caída real del dinero para educación en general, comparando 2024 con 2023, fue del 48%. Casi la mitad. La mitad. Y si miramos solo el presupuesto universitario, la pérdida real está entre el 22,5% y el 23%. Y los salarios docentes, otro tanto, entre un 28% y un 29% de pérdida real desde que llegó Milei. Y es importante eso que mencionas, desmentir esa idea que circuló de que este gobierno había sido el que más dinero giró. Sí, eso hay que dejarlo claro. Los datos reales ajustados por inflación muestran lo contrario. El recorte ha sido brutal. Pero, y esto es llamativo, a pesar de toda esa debilidad interna que describe Oliveira en la UNAM,
que podríamos pensar que se replica en otras partes. Ujú. La respuesta social fue masiva. La Marcha Federal Universitaria fue la protesta más grande contra el gobierno hasta ese momento. Sí, fue impresionante. Demostró que la defensa de la universidad pública es, bueno, casi una bandera nacional allí. Une mucho a la gente. Y ocurrió, como dices, a pesar de esa fragilidad interna y de un sindicalismo que, según Oliveira, estaba muy debilitado o acomodado. Luego tuvimos ese episodio en el Congreso, ¿recuerdas? Rechazaron el veto del presidente a una ley. Sí, una ley que buscaba justamente recomponer el presupuesto universitario y actualizar las becas por inflación, por el IPC. Parecía una victoria clara para las universidades, ¿verdad? El Congreso apoyándolas frente al Ejecutivo. Pero entonces vino la jugada del Ejecutivo. Promulgaron la ley, sí, cumplieron formalmente, pero... Exacto, pero la dejaron sin efecto práctico. El truco fue alegar tecnicismos, que la ley no especificaba de dónde salía el dinero, las fuentes de financiación, como exige la Ley de Administración Financiera. O sea, la publican en el boletín oficial, pero dicen no podemos aplicarla porque falta este detalle. Eso es el resultado. El ajuste de facto continuó. La actualización del presupuesto y de las becas, que era lo importante de la ley, quedó bloqueada. Una manera de cumplir sin cumplir. Entonces, para ir cerrando, si juntamos las dos piezas, el análisis interno de Oliveira sobre la UNAM y esta situación macro del ajuste y las maniobras políticas, ¿cuál es la síntesis? Pues la conclusión principal, yo creo, es que esas patologías internas que Oliveira describe también en la UNAM, el cualquierismo, el loteo de poder, ese sindicalismo funcional a la dirección, todo eso creó una vulnerabilidad enorme. Una debilidad que ya estaba ahí. Exacto. Una debilidad preexistente que hizo que el ajuste externo, el shock del gobierno, golpeara mucho más fuerte y encontrara, al menos al principio, menos resistencia organizada desde dentro. La fragilidad interna magnificó el golpe externo. Y el peligro es claro, ¿no? Si una institución ya tenía problemas para gestionar lo básico en tiempos normales, sin grandes crisis. Imagínate ahora, difícilmente va a poder gestionar un colapso presupuestario como este sin que la precariedad que ya existía se dispare todavía más. Así que, resumiendo este deep dive, hemos explorado esa interacción, ¿no?, entre problemas institucionales crónicos, como los documentados por Oliveira en la UNAM, y las políticas de austeridad tan drásticas del gobierno argentino actual. El mensaje clave, me parece, es ver cómo la salud interna de las instituciones es determinante. Es crucial para poder resistir los golpes que vienen de fuera. Quiere eso, que las vulnerabilidades internas no son un detalle menor. Fueron un factor que facilitó y quizá incluso profundizó el impacto del ajuste. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Algo para pensar? A ver. Viendo esta dinámica, cómo las debilidades internas pueden multiplicar el efecto de las presiones externas. ¿Hasta qué punto la reforma interna, arreglar la casa por dentro, es tan vital como la lucha por conseguir más dinero de fuera? Claro. Es igual de importante para asegurar no solo que las instituciones sobrevivan, sino que cumplan su función social. Una pregunta compleja, desde luego.